Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1353 de Jornada Extra, que cuenta esta noche el privilegio de tener aquí con nosotros a Francisco Álvarez Valdés, uno de los más destacados abogados juristas de los últimos tiempos en el país y un militante de la causa de la institucionalidad democrática. Con él vamos a hablar fundamentalmente sobre el dictamen de la Procuraduría General de la República después de las investigaciones de 1 año y medio sobre el caso Odebrecht. También vamos a tener la habitual columna de Hugo Pirela en Castellano Llano, que se cierra una serie sobre el ritmo de nuestros tiempos. Y en persona, al final, vamos a repetir un reportaje que hiciéramos aquí en Jornada Extra, Joséito Mateo, allá en el año 1993, cuando Jornada Extra tenía solo un año. Y todavía Joséito Mateo estaba en la plenitud porque murió ahora a los 98 años. En persona, Joséito Mateo, y un reconocimiento a ese legendario exponente de la música popular dominicana. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. Antes de que venciera el plazo para presentar acusación en el caso Odebrecht, el Procurador General de la República se dirigió al país para anunciar que estaba listo. Los elementos más notorios de la presentación del Procurador fueron la exclusión de 8 de los iniciales encartados en el proceso y la inclusión de otra persona, en este caso el expresidente del Senado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Chu Vázquez. Bueno, es resaltante las nuevas acusaciones de la Procuraduría General de la República, que reconoce que habían 9 personas que no estuvieron fundamentados, porque hay que decir que había uno más que al último momento fue excluido, pero que apareció en la primera acusación que hizo la Procuraduría. Era el exdirector de la EGEGIT, la empresa de generación hidroeléctrica, pero aún de los 8 que ahora fueron dejados fuera, parece ser que Miriam Germán, la jueza de la Suprema Corte, tenía razón cuando dijo que muchas de esas evidencias que se habían mostrado eran solamente, parece ser, dicen que en principio, y que no habían fundamento o no los reunían, por lo menos no los pudieron reunir. Pero después de 1 año y medio de investigación del caso de Odebrecht, esto se puede resumir con las 2 palabras que utilizó Guillermo Moreno: vergüenza e indignación. Salieron no solamente esos 8, ahora se incluyó uno nuevo. Se cambió a Alfredo Pacheco por Jesús Vázquez, un dirigente del PRM, y resulta que hay y sigue habiendo igual cantidad de políticos del PRD de entonces que a los del PLD en el expediente. Y el PLD gobernó el país en los últimos años. Los depósitos o transferencias bancarias de que se trata, de 101 transferencias por 83 millones de dólares, que es lo que tiene la Procuraduría, empezaron a llegar a partir del 2007 al país, cuando el PLD tenía ya el control, no solo del Ejecutivo, sino también de ambas cámaras legislativas. Pero resulta que la mayoría de los responsables de eso son los del antiguo gobierno. No hay un solo funcionario del gobierno, a no ser Díaz Rúa, del ex gobierno. Bueno, no hay ningún funcionario del gobierno de Danilo Medina. No, ninguno. Un solo funcionario del gobierno de Leonel Fernández y uno de sus colaboradores, en este caso su abogado, a pesar de que 15 de las 17 obras construidas por Odebrecht corresponden al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y que el 62% de los contratos se han hecho en el gobierno de Danilo Medina. Bueno, el 95% de las contrataciones, de los montos contratados, se hicieron en los 2 gobiernos del PLD, solo el 5% en el de Hipólito Mejía. El 75% del dinero ingresó desde el 2012 al 2015 al país, el periodo en que se construyó la planta, empezó
a licitarse y asignarse la planta de Punta Catalina. Resalta también que no hay nada de sobrevaluaciones porque no hubo tiempo durante 1 año y medio o dinero para hacer las auditorías de las obras y tampoco ninguna responsabilidad por las campañas electorales, el financiamiento de las campañas. Aunque el ministro Temístocles Montaz, en un espacio pagado publicado en junio, pocos días después de ser imputado, admitió públicamente que él sí había recibido dinero de Ángel Rondón para campañas electorales en el 2008, 2012 y 2016, pero para el Partido de la Liberación Dominicana. Resulta que ahora, como no está imputado ya Temístocles Montaz, tampoco hubo financiamiento de campaña, ni siquiera en eso. Mucho menos iban a investigar los testimonios que dieron 3 altos dirigentes de la Odebrecht, del Departamento de Operaciones Estructuradas, que testimoniaron, y aquí circuló hasta con sus propias voces en las redes, los testimonios de cómo Mónica Moura y Joao Santana encarnaban la representación o el financiamiento de Odebrecht para campañas electorales, mencionando específicamente entre 5 o 6 países de la República Dominicana. Parece ser que tampoco estaba Joao Santana ni Mónica Moura en el Palacio Nacional asesorando a Danilo Medina, sino que todo eso son sueños de una noche vieja de verano. No pasó absolutamente nada. Hay 6 imputados, 2 de los cuales no tienen que ver, no son políticos, no son dirigentes de partido. 7 imputados que quedan. Son 7 imputados. Y de ellos está un Ángel senador Rondón y un abogado, son 2. Y entonces queda, otra cosa, ya no queda ningún diputado. Ni ningún miembro del comité político del PLD. 3 miembros del comité político, Temístocles Montaz, Radamés Segura y Julio César Valentín, quedaron excluidos. También quedó excluido Rudy González, un aliado en la reforma del constitucional pasada del PRD de Vargas Maldonado, también fue excluido. Igual pasó con César Sánchez, Máximo de Olio y Bernardo Castellano. Máximo de Olio y Bernardo Castellano estaban ahí porque había que poner un número de gente. Definitivamente esos 2 no tenían casi nada que pudiera ser sospechoso en el expediente que presentó la Procuraduría General de la República. Pero lo novedoso es que entró el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez. Bueno, en otra información, se empantanó la ley de partidos, la negativa del presidente Danilo Medina a que progrese sin asignarle a la directiva de los partidos la decisión última sobre la manera en que van a escoger en su candidato es la razón fundamental. La oposición política ha dicho que el PLD no ceja en su interés de imponer las primarias abiertas y lo que han hecho los seguidores del presidente Danilo Medina en la Cámara de Diputados es boicotear las sesiones no asistiendo. Bueno, esta semana pareció que se va a quedar definitivamente fuera la ley de partidos. Pidieron otro mes ahora. 30 días, un plazo de 30 días a la comisión. Considerándolo en la comisión de la Cámara de Diputados. Y ahí de lo que salga de ahí, pues tendrá que volver para el Senado si sale algo, si es que se ponen de acuerdo en algo. Pero sigue siendo lo mismo. Para tomar decisiones se requieren 2/3 y no puede ser ni una dirección ni en la otra, a menos que una de las partes ceda. Y estaban gestionando, los danilistas gestionaban que el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano abandonen la posición que han sostenido junto a otros 9 partidos que sostenían que si es con padrón tiene que ser el padrón del partido, no el abierto en cualquier caso. Pero los danilistas tienen esperanza todavía de convencer a los del PRM que acepten que cada uno escoge el padrón, pero que pueda escoger el padrón abierto para ellos escogerlo. Bueno, la presentación de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Migrantes vino con pocas sorpresas, un crecimiento mínimo de la población migrante en la República Dominicana y una muestra de que la población migrante de mayoría haitiana entra y sale de la República Dominicana. Son los elementos más relevantes. Por otro lado, la observación del pobre resultado del Plan Nacional de Migrantes. Además del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que queda muy mal parado en los detalles, porque esto, lo de ahora, lo que tiene
de novedad en relación a lo que se presentó hace 2 meses es que aquí hay ahora más detalles, más minuciosidad en este informe que aquello que se había presentado como una síntesis. Otra cosa que queda claro también es que el 37% de los nacidos en el país de ascendencia haitiana no tienen acta de nacimiento. Y son 275,000, el 37% son un poquito más de 100,000 personas. Ahí están los apátridas, aunque muchísima gente no quiera que se les llame de esa manera, pero no son nada. Y viven, nacieron aquí y aquí se van a quedar y van a tener hijos y nietos y se va a reproducir la exclusión por los siglos de los siglos. La Junta Central Electoral redistribuyó los escaños conforme pide la nueva Constitución de la República. Las provincias de San Juan de la Maguana, la provincia de San Juan de la Maguana perdió población, perdió un legislador, la provincia de Espaillá perdió otro legislador, se le suman 7 a la capital y 1 a la provincia de la Altagracia. Hay este reordenamiento de la composición de la Cámara de Diputados muestra cómo la población de las provincias que se van empobreciendo emigran hacia donde hay más dinero. Bueno, esta semana fue la muerte, al finalizar la semana pasada, de Joséito Mateo, y después de Bueno Torres, un destacado locutor de noticias del país, y del músico, compositor y cantante también, Primitivo Santos. Esta semana se perdieron 3 fenómenos de los años 60, 70 en el arte popular dominicano. Hay que rendirle reconocimiento. Y en el ámbito internacional, pues la crisis de Nicaragua siguió incrementándose de una manera sorprendente para muchos. No hay suficiente información disponible sobre lo que está pasando en Nicaragua, porque los medios, Nicaragua no representa el interés de Venezuela, pero hay poblaciones que están aisladas porque se han interrumpido las carreteras, se han levantado trincheras en pueblos y en ciudades. Y van 136 muertos. Y van 130 y pico muertos. Hay temor de que pueda estallar una guerra popular otra vez en Nicaragua. El ejército sandinista no se ha manifestado en favor del gobierno ni de la represión. Está auspiciando o ha promovido el diálogo, igual que las iglesias, pero nada de eso sale adelante y en la población crece el sentimiento de que tiene que irse ya el presidente Daniel Ortega y su esposa. Lo dijo dramáticamente el poeta Ernesto Cardenal. Dice que se levanten hasta los muertos. Bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy concluiremos nuestra plática sobre el ritmo de nuestros tiempos. En el espacio anterior decíamos que la aceleración, característica de la evolución humana, no implica ausencia de estancamientos o hasta retrocesos, como los de la llamada Gran Depresión de finales de la década de 1920, cuando muchedumbres de desempleados inundaron Nueva York y Chicago, y sequías, tormentas de polvo y hambrunas azotaron las otroras fértiles praderas norteamericanas, y una hiperinflación superior al 1.500% a principios de la década llevó a la gente a sacar en carretillas el dinero casi sin valor de los bancos alemanes solo para comprar pan. Pero esta gran crisis, que por cierto contribuyó a desatar la Segunda Guerra Mundial, fue seguida por una estupenda prosperidad en la posguerra, los años 50 y parte de los 60. En economía esto se llama ciclo de negocio. Esas especies de olas
que ocurren en el curso de décadas con picos de auge seguidos por penurias de producción, empleo e ingresos. Otro ejemplo de esto fue el crecimiento de los años 1990, cuando Bill Clinton, que fue seguido por la gran recesión de 2008, cuando George Bush hijo. Existen también otras olas llamadas ciclos de innovación, que ocurren no en décadas, sino en siglos, y que son de crecimiento acelerado. En 1996, el profesor John Carter de la Universidad de Harvard ofrecía ejemplos de este cambio acelerado. Por ejemplo, en la vida útil de los artefactos, que es el periodo en que funcionan antes que deban ser reemplazados. Los electrodomésticos, por ejemplo, a finales de los 60 el promedio de vida útil era 15 años, ¿no? Yo recuerdo que durante toda mi niñez y hasta que salí de mi ciudad natal a los 17 años, mi abuela tuvo la misma nevera. Ya a principios de los 90, el promedio de vida útil de los artefactos de los electrodomésticos eran 4 años. Las computadoras, a finales de los 50, el promedio de vida útil era 12 años. A finales de los 90, era 36 meses. Hoy, ¿cada cuánto tiempo ustedes cambian su computadora? La atención de quejas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los 60 pasaban días para atender quejas. A finales de los 90 se contaba en horas. Cambiamos cada vez más aceleradamente en todo el mundo. Consideren lo siguiente. Hace solo 50 años, ¿cuál era la herramienta de procesamiento de palabras más extendida? El lápiz. Con el lápiz, los de mi generación hicimos todas nuestras tareas de escuela y liceo. Y cuando yo empecé a escribir mis trabajos de universidad, ¿cuál era la tecnología de frontera en la materia? La máquina de escribir IBM Selectric. Hoy no solo raramente escribimos, como no sea en computadoras personales, sino que miramos las máquinas de escribir como verdaderas antigüedades. ¿Cómo se llama esto? Aceleración. Pero quizá el ejemplo moderno más dramático de aceleración es el del avance y en la potencia de las computadoras. Y no solo las computadoras clásicas, hoy capaces de cálculos que solo décadas atrás se consideraban imposibles, sino del tipo nuevo de computadoras que ya se vislumbran, llamadas computadoras cuánticas, que harán ver estos cálculos como juegos de niño, y a las actuales computadoras como antiguallas más anacrónicas que lo que hoy nos parecen las máquinas de escribir IBM Selectric. Si te interesa este tema, puedes acceder a y compartir las conferencias completas en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Es un privilegio contar esta noche con la participación en jornada extra de Francisco Álvarez Valdés, un destacado jurista, militante de las causas de la institucionalidad democrática, porque es oportuno para que nos dé su opinión sobre el último dictamen de la Procuraduría General de la República en la investigación del caso de Brecht después de 1 año y medio de investigación. Pancho, esos micrófonos son tuyos, como decíamos en el pasado. Gracias, en la radio. Gracias, Juan. Fíjate, este es un acontecimiento muy importante. Bueno, tan importante que el procurador hizo una rueda de prensa como nunca se había hecho para presentar un caso en la República Dominicana. Y yo creo que lo ameritaba. El caso tiene la envergadura y la importancia para pues esa rueda de prensa y para que todo el mundo le preste atención a lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Tú sabes que Participación Ciudadana decidió formar un observatorio del caso de Brecht. Y la primera tarea de ese observatorio va a ser precisamente el análisis de la acusación y de las evidencias, de las pruebas que ha logrado recabar la Procuraduría para sustentar su caso. Y habíamos inclusive en Participación señalado que no vamos a especular con respecto a la acusación y a las pruebas hasta no haberla examinado. Ahora, algo que sí se puede ya mencionar, que no tiene que ver con los imputados, tiene que ver con los excluidos. No solamente los que estaban en las medidas de coerción original, que realmente
pues 8 de ellos ya no están, sino con lo que, sin haber estado del principio, ni siquiera ahora, debieron estar. Porque nadie en este país piensa que ese enorme fraude de 92 millones de dólares en soborno, que mucha gente sabe Si que es era- más que eso. Que si eran 92. Bueno, porque en todos en los todos otros los países se ha países, mostrado que era mucho más, 2 y 3 veces más de lo que la Odebrecht confesó. en casi todos los otros países, lo que declaró Odebrecht en cuanto a soborno en cada país resultó sobrepasado. Y no tenemos por qué ser una excepción en República Dominicana, ¿no? Pero ese tema de los excluidos, sí, ya bueno, hay un archivo provisional a favor de ellos. Un archivo provisional significa que no hay acusación contra ellos, pero si aparecen evidencias en el futuro se pudiera presentar una acusación. En mi opinión personal, yo creo que con respecto a ellos ese caso cierra en este momento, porque si después de 130.000 horas dedicadas a la investigación, después de examinar más de 800.000 transacciones bancarias por un equipo de más de 50 personas, no aparecieron evidencia con respecto a esas personas excluidas, ya no creo que vayan a aparecer en lo adelante, sobre todo que el equipo de la Procuraduría ahora se va a concentrar en defender su caso en la audiencia preliminar que debe comenzar en los próximos días. Y ahí quisiera aprovechar para orientarnos con respecto a lo que va a pasar a continuación. El procurador informó que en ese discurso del jueves en la noche que presentó acusación. Eso significa que la acusación está en manos de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el secretario es el responsable de dar el siguiente paso. El secretario del tribunal tiene que notificarle a los imputados la acusación y pedirle al Ministerio Público que ponga a disposición de todos ellos, de todos los imputados, las pruebas que ha recabado, que acompañan. Y no esa van a acusación. dar orden de prisión contra Jesús Vázquez, que no estaba. En realidad Jesús Vázquez tuvo hasta el último momento el año pasado, y eso fue público. Yo, por ejemplo, lo sostuve y lo escribí, y a último momento lo excluyeron, pero ahora lo metieron. No habrá orden de prisión. Habría que solicitar una medida de coerción. Y déjame decirte, no tendría mucho sentido solicitar una medida de coerción. Bueno, pero y distraer la atención del caso sí, en un tema. Todo el mundo sabe que Chu Vázquez no representa un peligro de fuga, o sea que sería inútil hacerlo. Dirán que es discriminatorio la otra vez se hizo porque se hizo contra todos, pero en este momento del caso yo creo que lo correcto que además es que, el espectáculo tiene otras escenas en este momento, sí, pero bueno, a lo que tenía hace un año. claro, continuando con lo que va a ocurrir, después que el secretario notifique la acusación, en ese mismo acto el secretario va a notificar la primera fecha de la audiencia, o la fecha de la primera audiencia, de la audiencia preliminar. Y esa audiencia tiene que ocurrir entre los 10 y 20 días a partir de la notificación. O sea que si el lunes se estuviese notificando, o a principios de esta semana, no se estuviese notificando pues la acusación, el secretario va a notificar también la siguiente audiencia entre 10 y 20 días después de esa notificación. Los imputados tendrán 5 días para presentar sus incidentes, sus pruebas a descargo, obviamente, ¿no? Y va a comenzar una audiencia preliminar que va a ser objeto de la atención de todo el país. Otro aspecto interesante con respecto al tema de la exclusión es cómo quedó pues configurada esa acusación contra 7 personas, 6 de las originales, más uno nuevo que es Chu Vázquez. Esas 7 personas, pues si uno examina su origen o su actividad, se va a encontrar con que hay 2 personas que no son políticos, Ángel Rondón y Conrad Pitaluga. El abogado Pitaluga. Correcto. Entonces quedan 5 del ámbito político. Y dentro del ámbito político, sorprendentemente hay 3 que estaban antes eran del vinculados PRD, al gobierno del 2000 al 2004. Que antes eran del PRD, ahora son del PRM, y solamente hay 2 relacionados con el PLD, que es el que ha gobernado el país por mayor tiempo en los últimos periodos. Eso mueve a sorpresa. No hay forma de que la Ya no hay ciudadanía- ningún diputado imputado, porque también fue excluido el diputado Rudy
Rudy González. González, que es un aliado del PRD de Vargas Maldonado. Y quedan 3 personas relacionadas con el Congreso. Una que es senador actual y el que mantiene entonces el caso en la Suprema Corte de Justicia porque arrastra a todos los demás a su jurisdicción privilegiada, que es ante la Suprema, que es Tommy Galán del PLD. Y el único legislador activo es ese, porque los otros 2, vinculados por su relación legislativa, son pues Andrés Bautista, en su condición de expresidente del Senado, y Chu Vázquez, pues el nuevo, como expresidente del Senado. Pero es curioso que los 2 presidieron el Senado antes hasta el 2006 y las investigaciones de soborno que hace la Procuraduría es sobre 101 depósitos a Ángel Rondón que empezaron en el 2007. Y entonces resulta que del 2007 para acá los dirigentes ni del Senado ni de la Cámara de Diputados están imputados. Mira, en un país con la curioso, ¿verdad? Pero en un país con la tradición que tenemos. Sí. Y bueno, hay que aclarar cuál es la tradición. La tradición de que el Poder Judicial no es independiente. El sistema de justicia, para incluir al Ministerio Público, pues dirán, bueno, el Poder Judicial son los jueces, pero el sistema de justicia, jueces y Ministerio Público, no es independiente. Y no lo ha sido nunca desde que yo tengo memoria. No, esto no es cuestión del PLD actualmente, eso es una tradición en la República Dominicana de que el Poder Ejecutivo controla pues el Poder Judicial y obviamente también al Ministerio Público. Con esa tradición, pues es imposible que la gente no esté mirando el sesgo desde el punto de vista político de este caso. Por eso que mencionábamos de que de 5 políticos involucrados, 3 pertenecen a un partido que no es gobierno desde el año 2004 y que no preside la Cámara Legislativa desde el 2006. Y en el cual solo se aprobaron 2 de los 17 proyectos y uno de los 2 no lo manejaron ellos. Y además el monto que ellos aprobaron fue solo el 5% de todo el monto de las contrataciones de Odebrecht. Por otro lado, salieron los tres miembros del comité político que estaban imputados, del comité político del PLD, quedaron fuera ahora. Y un tema que es importante porque lo mencionó el procurador en su discurso. El procurador hizo una crítica a aquellas personas que están opinando sin haber leído una página. Creo que lo señaló de esa manera. Bueno, pero al procurador le corresponde ahora crear las condiciones para que el que opine pueda tener la oportunidad, por lo menos, de haber estudiado el caso. Porque, bueno, tal vez mucha gente opina porque no ha tenido acceso a la información. Y ahora, luego de esa crítica del procurador, que inclusive muchos han atribuido una crítica al Movimiento Verde, porque habló de movimientos, yo prefiero entender que esa crítica es contra Martínez Pozo y Dani Alcántara, porque habló de quién financia, bueno, y ahí está Ángel Rondón en el medio, ¿no? Pero de todas maneras, ya que el procurador hizo esa crítica, yo le he hecho un llamado, y lo reitero aquí en Jornada Extra, al procurador para que coloque en la página de la Procuraduría en Internet tanto la acusación como todas las pruebas que acompañan esa acusación, con la finalidad de que, bueno, si alguien quiere especular sin haber leído, no tenga la excusa de decir es que no está disponible. Y explicará el procurador cómo es que excluyeron a Temístocles Montaz, quien había admitido que recibió financiamiento de Ángel Rondón para las elecciones del 2008, 12 y 16, en un documento que él firmó y publicó en los periódicos. Él admitió que había recibido financiamiento para la campaña del PLD. Ahí viene otro tema, ¿no? En participación. O sea, financiamiento no era de investigación. En Participación Ciudadana siempre hemos dicho que hay 3 temas fundamentales en el caso de Odebrecht, que tienen que ser investigados y que tienen que haber consecuencias en los 3 temas. Uno, el soborno, que es el que se acaba de someter ahora. En segundo lugar, el tema de las sobrevaluaciones que están utilizando el argumento de que la Cámara de Cuentas no ha entregado. Lo interesante sería saber, aparte de esperar el informe de la Cámara de Cuentas con cada una de esas obras para determinar si hubo sobrevaluación o no, ¿qué otras diligencias investigativas condujo el Ministerio Público? Porque no solamente es el informe de la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, Odebrecht no solamente que agregaba un sobrecosto, sino que muchas veces utilizaba el mecanismo de incrementar el valor de la obra a través de adendas.
Eran adendas en la mayoría de los No casos. era en el concurso inicial No, no. que se agregaba el sobrecosto, No. sino a través de Eran adendas. adendas. Adendas que violaban la ley de compras y contrataciones, porque muchas de ellas superaban el 25% de diferencia con el valor original de la obra que se permiten sin pasar por un concurso nuevo. Hubo obras que terminaron con el 160 y 170% sobre lo que se contrató originalmente. Entonces, la Procuraduría, yo espero que haya investigado quiénes fueron los que autorizaron en violación a la ley de compras y contrataciones esas adendas que implicaban posiblemente... Bueno, eran los funcionarios del gobierno del PLD y las aprobaban en su mayor parte los mismos legisladores del PLD, pero no están imputados. Y la instancia de participación ciudadana Bueno, y otras me cuatro, refería- el Centro Juan 23, Fundación Masada, Santiago Somos Todos. Y yo me refería a 3 temas esenciales en Sí. este caso. El soborno, las sobrevaluaciones y el tercero es ese que tú mencionas. Financiamiento de campaña. Financiamiento en las campañas. Algunos han dicho, es que no hay una sanción penal por violar las reglas que establece la ley electoral de la República Dominicana. Y yo he desmentido eso en varias oportunidades, porque las empresas extranjeras no pueden, no con la nueva ley electoral que todavía no se aprueba, sino con la ley del año 1997, tienen prohibido aportar a las campañas. Y Temístocle Montaje admitió que recibió de Ángel Rondón, no de Odebrecht, dijo de Ángel Rondón, pero ¿quién era Ángel Rondón? El representante exclusivo de Odebrecht en la República Dominicana. Y no es eso lo que está investigando, los aportes de Odebrecht a la para sobornos. Entonces, es cierto que no hay una sanción penal para ello. La ley electoral establece en su parte de sanciones, sanciones específicas para cada actuación o para cada violación a disposiciones expresas de la ley. Y tiene un acápite que dice, se sancionará de 3 meses a 1 año a aquellas personas que violen cualquier disposición de esa ley que no haya sido mencionado de manera expresa en este texto. O sea que sí hay una sanción penal cuando usted viola esa prohibición. Y esa instancia tenía datos específicos, ¿verdad? Esa instancia que elevó participación, Centro Juan 23, Masada, Santiago Somos Todos, entregaba a la Procuraduría evidencias que vienen de Perú con respecto a transacciones o transferencias bancarias a empresas de Joao Santana en República Dominicana. ¿Y quién era Joao Santana? Con una empresa identificada por su nombre, Cineal 2013. Todos los datos concretos. 16 remisiones de dinero. Todos los datos concretos están allí. Y la Al número de la cuenta, el banco donde estaba, todos los detalles estaban. Pero ahí viene el tema de que es una compañía pues controlada por Joao Santana. ¿Y quién es Joao Santana? Pues el que está trabajando en la campaña electoral del PLD. O sea, dirán, bueno, pero eso, repito, es un tema electoral. No. Y eran documentaron 4.300.000 y pico mil dólares. Eso tiene que ver inclusive con el tipo penal de soborno. Porque ¿con qué finalidad se financiaba una campaña electoral? Con la finalidad de recibir a cambio ¿qué? Contratos, licitaciones amañadas para favorecer obviamente a la empresa que estaba aportando recursos para financiar la campaña electoral. Y eso definitivamente, en mi opinión, también podía tipificar perfectamente por la infracción de soborno. Y uno de los tipos penales que se incluyen en esta acusación ya presentada por la Procuraduría General de la República, y que conste, ese equipo que reunió el procurador tiene muy buenos fiscales allí, yo los conozco, o sea que no es que falta talento en el Ministerio Público, pues el tipo penal que uno de los tipos penales que se incluyó es el de enriquecimiento ilícito. Está el de soborno, pero el de enriquecimiento ilícito, que es un tipo penal que solamente lo puede cometer esa infracción un funcionario público, y que consiste en básicamente que si usted no puede justificar su patrimonio siendo funcionario público, o inclusive hasta 2 años después de dejar de serlo, eso se tipifica como un enriquecimiento ilícito. Ese es un tipo penal que hay que darle seguimiento. Nosotros lo vamos a estudiar con mucho cuidado cuando tengamos la acusación a la mano. ¿Por qué? Porque, lo dijo el procurador, ellos pidieron información a la DGI, a la Superintendencia de Bancos, a registro mercantil con respecto a compañías donde pudieran esas personas ser accionistas, y a muchas otras entidades. Entonces pudieron tal vez percatarse del patrimonio que tenían algunos de esos funcionarios públicos
en comparación con los ingresos que han recibido en los últimos años. Y entonces detectar que ahí hay un patrimonio que no se justifica en razón de los ingresos que han percibido y tipificaría esa infracción, repito, de enriquecimiento ilícito. Ese va a ser uno de los puntos interesantes que vamos a estar revisando en esa acusación. Bueno, el balance general Guillermo Moreno dijo que era de vergüenza e indignación el balance que sacaba como abogado y político. ¿Cómo tú lo calificarías? Mira, yo prefiero esperar conocer la acusación, porque ese juicio de Guillermo Moreno, bueno, él lo hace en su condición de presidente de un partido político. Sí, pero él lo hace en función de lo que tú has dicho, que no hubo investigación de las sobrevaluaciones, que no se ha presentado nada del financiamiento de las campañas, que no están todos los sobornados. Y lo que yo menciono con respecto, por eso dije, con respecto a los excluidos y con respecto a los temas de sobrevaluación que no fue incluido y con respecto al tema la de exclusión de los dirigentes del PLD, de los funcionarios del gobierno. Pero, de todas maneras, antes de yo dar una opinión final, como estoy trabajando por participación ciudadana en este tema del examen y la ponderación de esta acusación, yo me voy a reservar mi opinión general del caso. Fíjate que dije general porque he opinado con respecto a otros temas, pero con respecto a la acusación en sí, yo prefiero esperar a ver Se nos acaba la el tiempo. acusación y las evidencias que existen. Y te quería preguntar sobre la decisión del juez que suspendió las transmisiones de béisbol. No solamente de un contrato que era para una transmisión diaria de un juego, sino todas las de Altiz, que incluyen los paquetes que esa empresa ha vendido a miles de personas para ver béisbol, tener disposición de 10 o 12 juegos por día. ¿Tiene alguna base jurídica suspender un servicio público porque una empresa demanda a otra sobre algo que se puede, cuánto tiempo puede durar en los tribunales? Mira, la realidad es que yo leí tu artículo del jueves, estoy completamente de acuerdo contigo. La realidad es que no debió evacuarse, como tú dices que el término no que puede vale ser mejor en este utilizado, caso, vale el verbo. Sí. Una decisión de esa naturaleza, porque la vía que se utilizó, la vía del referimiento, es un procedimiento especial acelerado. Solamente se debe utilizar cuando hay urgencia. Y yo pregunto, ¿cuál es la urgencia que existía? Porque al fin de cuentas, cualquier daño que sufriera Telemicro iba a poder ser resarcido económicamente. Porque la Major League Baseball se supone que es una entidad absolutamente solvente. Solvente como para ¿Y cómo podría recuperar? Si el juez que encuentra que tiene que darle una indemnización, la tendrá que pagar. ¿Cómo podría recuperar Gómez Díaz cualquier indemnización que le sea otorgada por un tribunal de fondo? Pues embargando en manos de Altiz los pagos que debe hacer a Major League por las transmisiones. O sea, él tenía inclusive la forma de cómo recuperar cualquier indemnización que pudiera tocarle, que dudo que le tocara porque la razón fue que no pagaba a Major League. Pero yo quiero decir algo más. Es que esto es un patrón de conducta. Esto no está ocurriendo por primera vez. ¿Ustedes se recuerdan de Aster? Sí. Aster fue a una licitación pública. La ganó CEPEN, una empresa eléctrica, y Gómez Díaz impugnó esa licitación, porque participó a través de Satel, una compañía de él, y le impugnó. Yo me recuerdo, porque yo participé en alguna de esas audiencias, que llevamos ante el tribunal la prueba de que una certificación que era necesaria depositar para fines de participar en la licitación, que era si estaba al día en el pago de los impuestos, pues la DGI nos informó que esa certificación que depositó Satel no había sido emitida por la DGI. ¿Y tú sabes qué pasó con ese caso? Se congeló la licitación, igual que ahora se ha congelado las transmisiones de béisbol. Finalmente CEPEN dijo que ya no le interesaba porque había pasado demasiado tiempo y se estaba deteriorando Aster. ¿Y quién tiene hoy Aster? Gómez Díaz. Pero pasó eso nada más, pasó también con el concurso para el espectro radioeléctrico, donde participó Orange, Claro, y Gómez Díaz frenó por meses. Pero tiene mucho poder Gómez Díaz. Y al final logró una indemnización por vía de Orange de una suma multimillonaria. Lo que estoy diciendo con esto es que es un patrón.
y siempre se sale con la suya. Y sale bien. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durarse sin que se puedan transmitir juegos de béisbol de Grandes Si Ligas es a través de esperando la una radio y la televisión y en el paquete de Altiz? Si es esperando una decisión de fondo, ¿Eh? si es esperando una decisión de fondo, años. Años. Y Proconsumidor no debería intervenir en Bueno, este caso para defender el interés de los usuarios de esos servicios públicos que son de televisión. Como tú bien indicas en tu artículo del jueves, hay una disposición en la ley de Proconsumidor que establece que la directora ejecutiva de Proconsumidor es la representante de los consumidores ante cualquier instancia y eso incluye los tribunales de la República. Ahora, ¿cuál es la vía más expedita para tratar de cortar este daño que está recibiendo la población de la República Dominicana? Pues es la vía de apelar esa decisión en referimiento ante el presidente de la Corte y eso pudiera dilatar 1 o 2 meses y si ocurre, esperamos que reviertan esa decisión. Bueno, la pena adicional, Pancho, es que muy poca gente se siente lesionado aunque se violen derechos masivos como en este caso de la población dominicana. Muchas gracias. Yo me pregunto, bueno, tuvimos que ver la serie final de la NBA porque no hay forma de encontrar un juego de béisbol. Bueno, a mí me suprimieron, yo tengo el contrato y pagué por adelantado como mucha gente con Altiz para ver los juegos de béisbol. Ya yo no tengo ahora cómo verlos en mi casa. Pero tú sabes que yo creo que el gobierno va a intervenir. Me privan de un entretenimiento porque una empresa quiere lidiar o pelear con otra por lo que cree que son sus intereses. Oíste, yo creo que el gobierno terminará interviniendo porque es que se necesita que haya pan y circo, ¿verdad? Muchas gracias, Francisco Álvarez Valdés, por la compañía de esta noche. Esta semana despedimos al rey del merengue a ritmo de güira, tambora y acordeón. Hace 25 años, cuando iniciaba Jornada Extra, se hizo el siguiente reportaje en persona de Joseito Mateo. Con este trabajo despedimos esta edición de Jornada Extra y reconocemos la vida de trabajo y éxitos profesionales y la gran alegría que nos dio Joseito Mateo durante 70 años. Lindas tus praderas, lindos son tus ríos, qué linda es Quisqueya. Qué linda Quisqueya, qué lindo su cielo, formado de estrellas. Frutas abundantes y flores muy bellas, cuántas cosas lindas tiene mi Quisqueya. Qué linda Quisqueya. Para unos es el Diablo Mateo, para otros el Negro Feliz. Este es Joseito Mateo, el auténtico rey del merengue. El merengue de antes, igual que el merengue de hoy, cada merengue estuvo en su época. Vinieron sucediendo cosas sobre nuestro merengue donde yo soy parte de eso. Yo soy parte del merengue de hoy y soy parte del merengue de ayer. ¿Sabe por qué soy parte de todas las etapas del merengue hasta llegar a esta época? Porque yo tengo muchos años cantando. Yo soy muy viejo en estos meneteres y de edad ya ustedes saben que tengo una edad muy avanzada. El sancocho prieto, color de tu carne, tú tendrás que darme, porque estoy hambriento. Del sancocho dame, mami, también de tu amor. Apenas llegaba a los 13 años cuando subió a los escenarios con el toque de un merengue de batey, con la güira, la tambora y el sabor auténticamente criollo. Yo tengo mucha experiencia. Yo vengo de cuando los músicos no valían nada. Que si te encontraban un lunes o un día de trabajo con una guitarra en la mano, con una tambora o con una güira, posiblemente te llevaban preso. Te llevaban preso como vago. Hoy no. Hoy cualquier día de semana ustedes ven un muchacho joven con una güira al hombro
en un estuche muy bonito y las muchachas vueltas locas por el güirero, porque son la gente del movimiento. Lo mismo si pasa uno con una guitarra, pues a lo mejor se preguntan, ¿será Luis Segura? ¿Será fulano de tal? Estos famosos bachateros de ahora, o será un Tony Santos y esas cosas, para la gente llamarlo y saludarlo. Nosotros no, nosotros era distinto, teníamos que cuidarnos de que la policía cuando estaba recogiendo, que no nos llevaran presos por vagos, porque andábamos tocando día de trabajo. Chiva blanca de Don José, la chiva blanca de Don José. ¡Ey! Ahí nomás, está aquí el chiva. Joseito nació con el don del canto. Llevó consigo siempre la firme determinación de ser un artista popular, apegado a lo folclórico, y la mayoría de sus temas reflejan esas raíces populares, nacen en las entrañas mismas del pueblo, como el que dedicara a quien le enseñó a bailar el merengue auténtico. Antes el merengue se bailaba lento y de nadie andaba de pronto y todo el mundo estaba tranquilo. Entonces era cuando se bailaba, compadre Pedro Juan, baile el jale, entonces como el jefe bailaba así, tenía un postín para bailar, pues entonces todo el mundo lo imitaba. Y como el jefe le gustaba bailar despacio, la orquesta que le tocara tenía que tocarle despacio. Pero cuando ellos se van y los que tenían deseo de bailar de pronto y con alegría y libre, fue cuando entra Johnny Ventura, la radera, que no lo bailo yo, que una vieja y del tiro se murió, vecina, el cuavero, ve a coger tu estilla. Cuando Trujillo eso no se permitía. Esos merengues, mientras tuviera el gobierno de Trujillo ahí, esos gobiernos a lo mejor no podían entrar porque se usaba otra clase de música y a lo mejor ni se lo permitía. Madame Chuchu me convidó a bailar merengue en una fiesta que le daban a la calle. Y llegó a Tilano con merengue y con Chuchu yo no pude bailar. La fiesta estaba en su apogeo y las parejas se ripiaban de verdad. Madame Chuchu me convidó a bailar merengue y con Chuchu yo no pude bailar. Perdóneme Chuchu, perdóneme madame, perdóneme Chuchu, perdóneme madame, la rubia que yo andaba no me dejó bailar. Con plena satisfacción recrea la época en que vendía maní y dulce cuando niño, o el momento en que la necesidad lo obligó a dedicarse a la política. Entonces entramos con la Super Orquesta San José, con todos esos músicos más jóvenes todavía que lo de Luis Alberti, con otras ideas. Yo bailaba frente a la orquesta y hacía esa cosa. Entonces fue cuando nació eso, nació Jardinera, nació Te quiero con gran pasión, Mar de Amores, que es una ranchera que yo la convertí también. En ese tiempo grabé una canción clásica de Verdi que se titula Vola Serenata en italiano, y todas esas cosas por el estilo. ¿Qué dice esa canción en italiano? Dice, no recuerdo, pero dice, vola, oh serenata, vola, que con la... No me recuerdo las letras porque son italianos, pero todos los que han cantado clásicos conocen esa canción de Verdi. Yo la grabé porque como estábamos en la escuela de canto, teníamos ese follón de cantante y de todo el mundo quería cantar ópera, porque hicimos 2 óperas, Caballería Rusticana y La Traviata. Primera vez que se hace, creo, en América Latina, 2 óperas cantadas en italiano con cantantes dominicanos y cantantes populares. O sea que no éramos cantantes de ópera, cantantes clásicos, sino cantantes populares, merengueros, boleritas, guaracheros. Entonces eso le cogió al general Petán. Yo no sé quién le metió eso por la cabeza de hacer una ópera, y hicimos una ópera. Buscando nuevos horizontes para su desarrollo artístico, se traslada a Puerto Rico, donde se convierte en la gran estrella del Gran Combo. Desde entonces, Joseito ha hecho circular por el mundo nuestro folclore, y Cuba, con la guarachera Celia Cruz y el inolvidable Benny Moré, le servirán de guía.
disfrutarán también de su sabor popular en Venezuela, Colombia, México, Panamá, Haití, Nueva York, Boston y Miami, donde disfrutaron a plenitud el pimentoso merengue con el ritmo de campo adentro. En España dejó sentado su canto con tanta firmeza que desde entonces y para siempre lo coronaron como el rey del merengue. Cuando Luis Alberti sale, entro yo con la Superorquesta San José, ya haciendo las adaptaciones, los fusilamientos que le dicen hoy. El primer fusilamiento de merengue fue una samba que yo se la oí a Libertad Lamarque hace como 1000 años, que se titula Jardinera. Ahí comienza ya el merengue a hacerse adaptaciones. En ese álbum que se titula El verdadero rey del merengue, se le puso el verdadero rey del merengue porque estaban naciendo muchos reyes, había una evolución para escoger cuál iba a ser el rey del merengue en esos tiempos. Pero entre tantas cosas me quedé yo con el título. Ese título me lo dio el pueblo. Nadie sabe porque había muchos reyes, pero todos fueron abdicando y entregando la corona hasta que yo me dejaron a mí como el rey del merengue y todavía hoy se me llama así. Eso tiene su porqué. Así lo reconocen los grandes del merengue, como el gran Johnny Ventura, o más recientemente Juan Luis Guerra, quien ha dicho que para hablar del merengue dominicano hay que partir de Joseito Mateo, con su tema Jardinera y sus bellos pasajes por el entorno dominicano. Ya lleva 6 décadas en los escenarios y en sus 73 años el rey Joseito se siente con la energía del primer día. Joseito no se duerme y a cada época impone la renovación de su arte. Ahora penetra el mundo del disco compacto, pero también sigue actuando en el ayuntamiento, donde se desempeña como regidor y pese a su bien ganada nombradía como artista, recoge basura y se afana cada día por cumplir una labor de la que no tenga luego que arrepentirse. En su casa también opera con el patio de Joseito. Todos los domingos, en horas de la tarde, se dan cita a los bohemios de ayer y de hoy, que disfrutan del merengue de siempre al ritmo del conjunto musical del patio. Hombre afable y singular, Joseito se ha hecho acreedor de las más diversas premiaciones, pese a que confiesa que la que realmente disfruta es la que nace de las entrañas de su pueblo. Y es que Joseito es el más fiel retrato de nuestro merengue. Él es un triunfador fuera y dentro de su tierra. Y con justa razón, todos lo reconocemos como el rey del merengue. Qué linda es, qué linda Quisqueya, qué linda